Les recordamos que en caso de requerir servicio de traductores, pueden solicitarlos en el segundo piso del teatro. El trabajo del estudio de Tatiana Bilbao busca comprender la arquitectura desde lo multicultural y multidisciplinario para crear espacios humanizados que reaccionen ante el capitalismo global con la finalidad de abrir nichos para el desarrollo cultural y económico. Algunos de sus proyectos son el Jardín Botánico de Culiacán, el Master Plan y la Capilla de la Gratitud de la Ruta del Peregrino en Jalisco, además del edificio biotecnológico del TEC de Sinaloa, un prototipo de vivienda sustentable de tan solo 160,000 pesos y la funeraria en San Luis Potosí. Tatiana Bilbao ha sido reconocida con el Kunstpreis Berlín en el 2012, el Global Award for Sustainable Architecture Prize por la Fundación Locus. En el 2014, al igual que en el 2010, fue nombrada como un Emerging Voice de la Architecture League of New York. En diciembre del 2010, algunos de sus proyectos fueron seleccionados para formar parte del acervo de la colección de arquitectura del Centro Georges Pompidou en París. Ha sido invitada como profesora visitante en diversas universidades, como la Universidad de Rice, la Universidad de Columbia y la Universidad de Yale. Su trabajo ha sido publicado en GA Houses, Domus, The New York Times, entre otros. Démosle la bienvenida a Tatiana Bilbao. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, muchas gracias a Miquel, Andrea, Alejandro, a todo el equipo de Arquine por generar este festival tan importante para la ciudad y para nuestro país. Tantos años que lleva, de una consistencia impresionante y una calidad increíble. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy quería hacer un recuento de mi trabajo, de lo que hemos hecho en los últimos años y pensando en esto, sobre todo en el momento político en el que nos encontramos, la importancia de pensar en el otro. Hoy estamos en el estudio muy interesados en el concepto de alteridad. No pensar nada más en el otro. ¿Qué significa ser el otro? ¿Qué significa ver el otro? Y claro que fácil es generar proyectos en donde podemos pensar… ¿Ya? ¿La podemos abrir? Sí. Perdón. Pensar en momentos, en estos momentos políticos en donde ser el otro, ¿qué significa? Podemos a veces generar proyectos en donde el otro es la belleza de la naturaleza. En realidad estos proyectos alimentan el ego y son muy bonitos. La belleza de un sitio o la inteligencia de un cliente de pensar en cómo poder encontrar la belleza junto a la naturaleza, de cómo encontrarla junto a la arquitectura y de cómo entender este lugar para ello. Hicimos este proyecto en Monterrey, en medio del bosque, como una casa de retiro que se divide en 3 pabellones principales. Decidimos simplificar la idea de la materialidad de ellos a solo 3 materiales. Un material importante con interés en la transparencia del bosque, del lugar, del cielo, el vidrio. Un material mucho más arraigado al lugar, la madera, incluso una madera local, o el barro, la tierra, y cómo trabajar esta para producir estos 3 pequeños pabellones que cada uno tiene una de estas materialidades como la principal. El espacio público, o donde está el área de preparado de alimentos, de estar, la estancia, es una caja literal, rodeada de cristal, en donde el bosque se refleja. El bosque de alguna manera se deja escapar del lugar, del interior, se mira, pero a la vez se atrapa porque el interior es transparente. En el interior el bosque se multiplica, así como el espacio que lo comprende. Es una celosía. En este caso hemos decidido utilizar como material secundario la cerámica en este pequeño pabellón y como material terciario la madera para definir algunos espacios como la cocina. Esta pieza de cerámica que utilizamos aquí para el piso, para la celosía, en el segundo de los pabellones decidimos utilizarlo como elemento estructural, elemento que define la materialidad del espacio
y que la madera se utiliza como material secundario y permite que el espacio se vea definido por el mobiliario. El vidrio divide el espacio de la naturaleza y forma así este conjunto que culmina con un pabellón de madera que todavía no está construido. Trabajar en estos contextos, sin duda, como digo, levantan el ego, ayudan a entender la belleza y a tratar con el material. Más allá de ello, podemos también experimentar en la oficina con proyectos en los cuales podríamos identificarnos, ¿no? Un cliente que podría significar el alter ego. Un cliente que nos permite experimentar con la naturaleza del lugar, con el sitio, con el territorio, con la montaña, y que nos permite entender el espacio como un espacio de contemplación, pero a la vez de vivencia. El cliente quería una casa en un nivel. Era difícil pensar que íbamos a hacer una casa en un nivel, en una montaña, donde solo hay desniveles. El objetivo principal del cliente por tener una casa en un nivel era el fluir con un espacio muy horizontal. No querían tener jerarquías, no querían empezar a pensar en el cuarto de arriba, el cuarto de abajo, el espacio privado de arriba para los niños, el espacio público de abajo para los adultos. Y en ese sentido decidimos entender cómo podíamos generar una geometría que pudiera adaptarse o tomar de alguna manera las geometrías del lugar, entender el sitio con la topografía que lo imprimía, y de ahí empezar a desmenuzar esta casa para poder generar este espacio fluido que los clientes querían. Es así como decidimos generar un hexágono que se va deformando, un hexágono y un pentágono que se van deformando y se van adaptando a las condiciones del lugar, a la topografía, incluso tomando en cuenta a los árboles del sitio. Es así como esta casa, formada, dividida en células, entendiendo cada volumen como un espacio en la casa, es decir, cada volumen contiene un cuarto, el comedor, la cocina, la sala, y cómo se puede ir acomodando con diferencia de 1 o 2 escalones para poder entonces irse adecuando a la topografía. Es así como cada espacio fluye sin tener que tener una sensación de tener una casa de 2 niveles. El lugar ha sido realmente tomado por la familia y vivido de forma que hemos ido haciendo nuevas intervenciones en el espacio, entendiendo cómo encontrar rincones que se pueden aprovechar, como por ejemplo esta nueva terraza que llegó 5 años después de la casa terminada. O momentos de contemplación que no habíamos pensado debido a la orientación que dimos a las ventanas, y la oportunidad de poder regresar a visitar un proyecto que hemos hecho ha sido algo que por ello me identifico tanto con él. Es un proyecto al cual hemos regresado no solo como los arquitectos del lugar, sino también como amigos de la familia, y hemos además logrado generar un diálogo con ellos que nos ha aportado para futuros proyectos. En ese sentido, y pensando en qué lindo entonces es trabajar para uno y qué bonito podría ser trabajar con el otro y para el otro. El proyecto que lleva más tiempo en la oficina es el Jardín Botánico de Culiacán. Hemos estado trabajando en él más o menos 13 años. Este es un jardín que ya existía, lleva más de 30 años en el lugar, creado por un increíble ingeniero industrial que tenía una colección muy especial de botánica. Convenció así a un gobernador del estado a que le donara un espacio público para poder ampliar su colección, poderla mostrar además a la gente. El gobernador, pensando en que esto sería algo fácil y sin importancia, decidió cederle un espacio bastante grande que en ese momento se encontraba un poco a las periferias de la ciudad. El ingeniero Carlos Murillo empezó así lo que hoy en día es uno de los espacios más importantes públicos de Culiacán, el Jardín Botánico. Este espacio fue, así como empezó de manera muy intuitiva, de manera muy espontánea, así fue creciendo durante años, hasta que un día llegó un patrono
que decidió convertirse en el presidente de la Sociedad Botánica, que es la encargada de administrar el Jardín Botánico, a pensar en cómo poder generar este proyecto de una manera como más constante, que tuviera una inversión importante para recuperación del espacio, pero también de cómo podía él poner parte de su colección de arte contemporáneo dentro de este jardín para que la gente empezara a tener contacto con el arte contemporáneo. Este jardín botánico es utilizado por toda la comunidad, por toda la sociedad de Culiacán. En realidad, como dije, es un punto de encuentro en donde la gente va no solo con fines educativos, sino también con fines recreativos. Las escuelas tienen programas continuos en él, pero también la gente ocupa el jardín para cualquier actividad cotidiana, ejercicio, descanso o incluso para los momentos más representativos de la gente, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que las jóvenes culichis cumplen 15 años, es un lugar donde la gente lo utiliza para tomar fotos de sus eventos más importantes. Era difícil entonces entender cómo intervenir en este lugar. Estuvimos recorriendo el sitio bastantes veces antes de pensar en qué hacer y desde luego, desde el primer día que llegué, mi mente arquitecto un poco imperialista, lo sé todo, decía que era muy difícil pensar que un jardín pudiera estar hecho de manera tan intuitiva, que queríamos ordenar el lugar, que queríamos imponer un plan maestro que dijera dónde va todo, corregir los caminos, corregir las maneras de entrar, corregir. En una de nuestras primeras recorridos para el jardín, hablando de todas las actividades que encontrábamos, nos encontramos con este hombre, don Enrique, jardinero del lugar, que lleva ahí más de 25 años. En algún momento nos escuchó platicar y decir, qué increíble que en este lugar hacen yoga, ¿por qué no hacemos un lugar, una palapa de yoga increíble en medio de la colección de palmas? Podría ser maravilloso, un lugar mágico donde la gente podría hacer yoga de manera muy, muy correcta. Enrique nos dijo, ¿y por qué harías un yogario? Bueno, él no repitió esta palabra, pero un lugar para yoga. Y nosotros pensamos, bueno, porque sería maravilloso. Y él nada más respondió espontáneamente, eso no va a funcionar. Yo me quedé con eso en la cabeza y pensaba, ¿por qué no funcionaría un lugar así? Un lugar tan bello en donde la gente pudiera hacer este deporte que ya se hace en el jardín, y muchos otros, en un espacio realmente dedicado a ello. Nos dimos cuenta a poco tiempo que realmente no iba a funcionar. Si nosotros hubiéramos puesto un lugar dedicado a la yoga, hubiéramos generado un conflicto muy grande. Hoy en día la yoga o el tai chi o la meditación que se hace en el jardín botánico se hacen en cualquier lugar. Se hacen de manera espontánea, se hacen a la hora que sea, no tiene restricciones de horario, de cuotas, de nada. Se hace de manera muy libre, cada quien llega y lo hace. Hay gente que lo hace en grupos, hay gente que lo hace individual. Y si nosotros poníamos un lugar, teníamos absolutamente que dirigir la situación. La gente tenía que poner horarios, tenía que poner, a lo mejor iban a empezar a pensar en cuotas, maestros, se iba realmente a matar la actividad. Es ahí cuando decimos, bueno, realmente entonces, ¿cómo debe ser nuestra intervención? ¿Cómo podemos pensar en ordenar un lugar para hacer nuevas intervenciones, para incluir una colección muy ambiciosa de arte sin alterar este espacio, este lugar tan mágico y que ya tiene un orden tan claro, ¿no? Que es un espacio público utilizado, que sin duda se podría explotar más, pero cómo nosotros podemos reforzarlo y no realmente dirigirlo a ningún lado. En ese sentido empezamos a entender que la palabra no era corregir nada, no era ordenar nada, era integrar, era entender, era volvernos el otro y era integrar. Ahí también nos dimos cuenta lo mágico y el poder que podía tener el arte contemporáneo que estábamos pensando incluir. Decidimos generar nada más un plan maestro que nos pudiera a nosotros, con nuestra mente más cuadrada, ayudar a organizar cómo podíamos ir interviniendo el espacio.
Hicimos un trazo de las ramas del jardín botánico y lo trasladamos al sitio. Lo fuimos incorporando con lo que existía y llegamos a presentar un plan maestro que lo único que intenta era entender dónde podíamos hacer las nuevas intervenciones, los espacios nuevos que se requerían para este nuevo programa que era el arte contemporáneo, el refuerzo de los programas del jardín botánico e incluir las obras de arte. Es así cuando decidimos hacer pequeñas intervenciones sobre lo existente solamente para reforzar espacios, como por ejemplo en este espejo de agua, en donde incluimos un camino que nada más permite cruzar de un lado al otro y así unir de manera más fluida las colecciones de palmas. O por ejemplo, introducir un cuerpo de agua en donde la colección de bambús, que ayudan muchísimo para el ecosistema del lugar. ¿Qué tal hacer nada más un espacio en donde hay unas bancas para descansar o incluir unas hamacas? Reforzar nada más las contenciones con la colección para que nuestras no sufran y poder así permitir y alentar que todas las actividades se sigan dando de manera espontánea. También, ¿qué hicimos? Exponer el riego que en el momento que llegamos no se veía y es un riego por gravedad muy interesante y decidimos, ¿por qué no?, que la gente pudiera apreciar qué pasa con el agua. O generar caminos donde no había para poder apreciar partes de la colección inaccesibles o introducir pequeñas especies que pudieran resaltar las colecciones o ayudar al ecosistema. El arte que no dirigimos, que nada más Patrick Charpenel, quien es el curador, escogió y invitó a los artistas a que fueran al jardín botánico, entendieran el lugar y hicieran una pieza adecuada para el proyecto, generó cosas muy especiales o sigue generando. Es un proyecto que a la fecha van más de 50 artistas que han ido al jardín, que han escogido un lugar y que se ha hecho una intervención en donde cada pieza ha provocado una reacción distinta. ¿Y qué nos dimos cuenta? Podíamos, con el mismo presupuesto que hemos gastado para el Jardín Botánico, hacer un museo increíble con las perfectas condiciones de temperatura, de iluminación, de seguridad para albergar uno de los museos más importantes del mundo con colecciones de donde ustedes quieran. Y sin embargo, nunca hubiera habido la interacción que hay hoy en día del arte contemporáneo con la sociedad en Culiacán. El museo hubiera acabado estando vacío y el arte nunca hubiera estado como está hoy en el Jardín Botánico. Piezas como Adrián Villarrojas, en donde sirven nada más para enmarcar el paisaje o para recordarnos que el paisaje de este lugar es realmente exuberante e increíble. O piezas como la de Dan Graham, artista americano, que es un pabellón precioso, traído los vidrios desde Alemania, pero la gente realmente lo ve como un lugar cotidiano, como el lugar además no solo cotidiano, sino especial, donde toman sus fotos de boda. O por ejemplo el Volkswagen de Francis Alice, artista belga que vive aquí en México, que decidió estrellar su bocho o darle fin a los días de su bocho en este jardín y así dejarlo a que la naturaleza se lo comiera. Y obviamente despertar reacciones de la gente de no entender por qué un chilango llegaba a su jardín a estrellar un coche borracho seguramente en medio de la noche. Reacciones como muy sutiles como las que genera el proyecto de Olafur Eliasson, que es un pabellón muy sutil en donde podemos apreciar el cambio de las estaciones. Uno cree a veces que en Culiacán hay una sola estación, calor, mucho calor y más calor, pero en realidad hay 4 estaciones y este pabellón de manera muy sutil nos dejan ver que eso pasa. En momentos del año en donde está totalmente verde, inmerso en el mismo paisaje del jardín, momentos donde nos deja ver que hay un cambio y hay una floración increíble, o momentos donde pierde las hojas y solo puede jugar con la sombra que produce esta forma geométrica. O piezas como la de Richard Long,
que en algún momento estuvieron en una plaza en Nueva York con una cédula totalmente intocable, apreciado como una obra de arte, y en Culiacán, que se ha vuelto el lugar para los picnics o la casa para la iguana. Piezas muy controversiales que han generado incluso un diálogo abierto con la sociedad, como esta de Teresa Margolles, que decidió generar estas bancas que están coladas con agua que se usó para lavar cuerpos que sufrieron asesinados por el narcotráfico. Estas bancas estuvieron ahí durante un año más o menos sin la inscripción correspondiente en donde indicaba con qué estaban hechas las bancas. Estas 3 señoras, que son visitantes asiduas del jardín, estuvieron durante un año utilizando las bancas hasta que se puso la inscripción. Cuando la inscripción llegó a su lugar, las señoras realmente estaban muy ofendidas y hablaron a los periódicos, al gobierno, a la dirección del jardín, diciendo que cómo era posible que las hubieran dejado estar descansando en estos lugares cuando no se les había dicho con qué estaban hechas las bancas. En ese momento, el jardín decidió invitar a la artista Teresa Margolles a hablar con la gente del jardín y se generó un diálogo importante sobre la problemática del narcotráfico. ¿Qué no esto es lo que tiene que hacer el arte en el espacio público? Piezas como esta de Marco Rountree o para jugar con la perspectiva de Roman Ondak. Una importante que además es hoy en día muy representativa de Valesca Suárez, un pabellón con una banca de descanso al cual se puede acceder por un camino que casi no se ve. O piezas monumentales como esta de James Turrell, recientemente terminada para apreciar los cambios de la luz a partir de los cambios de la luz natural del día. Atelier Van Lieshout. Y así nosotros también hicimos una serie de intervenciones que siguen produciéndose. Nuestra primera intervención fue un espacio que se nos requería como un espacio, un auditorio, un pequeño auditorio cerrado, un salón, para poder ver un video de introductorio al jardín cada visitante que llegara de 7 minutos. Nosotros decidimos generar un espacio abierto, un espacio solo definido por unos muros en donde, aprovechando la sombra natural del lugar, pudiéramos generar estas proyecciones. Hoy en día el espacio no solo se usa para el video introductorio, sino para diferentes eventos, proyecciones de arte, de cine o incluso algún que otro curso de botánica. Fue difícil en principio entender cómo poder explotar el programa. Uno, poder dividir en su máxima expresión el programa para poder impactar lo menos posible en una huella. Y 2, cómo poder adecuarnos al hecho de que este fuera un jardín botánico. Uno de los principios vitales que teníamos en el proyecto era siempre pensar que estábamos interviniendo en un jardín botánico existente, que no podía convertirse en otra cosa, que no podía convertirse en un jardín de esculturas y que siempre tenía que ser un jardín botánico. Es así como el principio que utilizamos arquitectónico de explotar el programa en su máxima división y dispersarlo en todo el espacio, nos hizo pensar cómo podíamos además aprovechar el lugar, el clima, a veces muy extremo, para poder hacerle recordar a la gente siempre que estaba en este espacio. Es así como hicimos una serie de conjuntos que tienen que estar por funcionalidad unidos entre ellos, pero que siempre son conjuntos, que siempre son elementos separados, que siempre son pabellones que de alguna manera absorben la idea inicial del trazo geométrico, pero que también permiten así recordar al público siempre que están en un jardín botánico. Este es el conjunto de servicios educativos en donde hay un auditorio, un salón para niños y un área de servicios. Estás en el auditorio y tienes que ir al baño, pues tienes que salir. Y si llueve te mojas, y si hace calor te da calor, y si hay un pajarito y lo escuchas, también funciona. Es como decidimos entender que
al explotar el programa en su máxima expresión, podíamos estructuralmente hacer pabellones que pudieran, además, solamente necesitar del cascarón estructuralmente para detenerse, pero también que pudieran de esta manera ayudar a que siempre tuvieras que estar expuesto al jardín, al espacio exterior. De alguna manera también pensar con la idea de usar el concreto aparente, el concreto que nos permite generar este espacio como una estructura única, como un solo movimiento, utilizarlo también para que la naturaleza los invada, para que la naturaleza empiece a imprimir su huella también dentro de estos edificios. Esto es el primer conjunto que terminamos hace unos 10 años. Y poco a poco hemos seguido con las intervenciones en diferentes momentos y en diferentes épocas. Estamos por terminar este espacio que tiene el mismo principio, a lo mejor cambia en términos geométricos, materialidad, pero tiene el mismo principio en donde utilizamos un material que se convierte en todo, en la estructura, que se convierte en la definición general del espacio, no utiliza una subestructura, y dos, utiliza el principio de dividir el programa en su máxima expresión para poder siempre exponerte al jardín. Este es un espacio de bodega, de lugar para los empleados, de laboratorio, y donde además también está el arte presente de una manera importante conviviendo con el jardín. Proyecto de Pedro Reyes, Palas por Pistolas, o este nuevo espacio de acceso que se llama el Acceso Norte, en donde lo que hicimos fue generar 2 pabellones, uno que alberga las oficinas y otro que alberga el área de tienda y boletos, con una serie de paraguas sencillo que permite marcar el acceso y además generar sombra para poder iniciar el recorrido, comprar boletos, accesar al jardín y tener un control de él. El jardín es público, es gratuito para toda la población, tiene un horario restringido por términos de seguridad y de control de mantenimiento, pero el jardín es gratuito y, como digo, es parte de la sociedad. Fue importante entender cómo en un proyecto de veras podíamos pensar y ponernos en el otro lugar y entender que, por ejemplo, un museo de ninguna manera hubiera funcionado y hubiera hecho lo que hoy el arte está haciendo en este jardín, que no solo es reforzar el espacio como tal, la visita, sino es hacer que el arte es público, es de todos y todos podrían acercarse a él, cosa que en un museo a veces se convierte en una restricción. Es así como este proyecto nos ha hecho de muchas maneras reflexionar cómo, el capital privado puede involucrarse en el espacio público, cómo el espacio público puede tener un valor importante para la sociedad sin dejar de tenerlo aunque haya una inversión fuerte. ¿Cómo podemos de alguna manera también ponernos a entender lo que tiene una sociedad, lo que es una sociedad que no tiene un contacto directo con el arte? ¿Cómo no imponerle una relación de algo con lo que no tiene? ¿Cómo si no hacerlo de manera cotidiana, de manera fluida? Este jardín para nosotros, como digo, ha sido un proyecto muy importante y muy recurrente. Seguimos trabajando en él y muy pronto vamos a empezar otros 2 conjuntos nuevos, de cafetería y acceso sur, que van a ser el paso a empezar a la conciliación final de toda la intervención que haremos en él. Este proyecto del jardín ha ido obviamente en paralelo con muchos proyectos en la oficina. Nos ha inspirado muchas cosas y de las cosas más importantes de lo que hablaba sobre la integración del espacio público ha sido el entendimiento del lugar, del espacio, de la autonomía del lugar, de los requerimientos del lugar y de cómo realmente podemos entonces entender que el lugar es más allá de importante. En este proyecto en Angangueo teníamos que hacer como una intervención casi en emergencia, porque había habido una situación muy grave donde se derrumbaron unos muros que tiraron la mayoría de las casas que estaban a las faldas de estas montañas,
Y la situación de emergencia era que había ya un plan maestro para hacer 600 casas en fila, en hilera, como las hemos visto en tantos y tantos conjuntos habitacionales en todas las periferias de nuestro país. En ese momento se nos dio la oportunidad de trabajar y la condición fue muy clara. No podíamos tocar el diseño de la casa. El diseño de la casa estaba dado, ya estaba hecho por la misma persona que había hecho incluso el plan maestro, pero sí podíamos cambiar el plan maestro. ¿Qué hicimos? Decidir entender la topografía. Era muy fácil, ¿no? Pero en realidad aquí nunca se entiende. Y entonces decidimos entender la geología del sitio, las fallas, los escurrimientos de agua, algo que todos nosotros tenemos como principio vital en la arquitectura. ¿Cómo es posible que esos principios vitales se hayan perdido al hacer este tipo de conjuntos? No lo sé, pero es ahí donde creo que todos podríamos ayudar, donde todos podemos hacer cosas que son casi obvias, muy simples y movimientos que realmente cambian la situación de un lugar. Al hacer esto, entonces, generamos un proyecto que se ocupa de los accidentes de la topografía, que toma los accidentes como cosas buenas para generar diversidad, como cosas para generar momentos especiales en donde alguien puede identificarse, puede decir, esta es mi casa, estoy ahí donde la banqueta se sale y se hace más grande de manera chistosa, o donde podemos decir, yo vivo en la casa que tiene las escaleras que suben de la topografía, o donde realmente se puede disfrutar del espacio como si fuera un pueblo que surgió de manera más orgánica y espontánea. La gente ha llegado a tomar este sitio como suyo, la gente ha llegado ahora incluso está tan valorado que se ha incluso puesto en reventa con un valor mucho más alto de lo que se podía pensar llegar a tener. Nosotros no diseñamos la casa, pero sí pudimos hacer que la casa tuviera distintas condiciones estando más cerca del centro del lugar o más alejada. Hacer dúplex, triplex, cuádruplex con la misma unidad o incluso generar divisiones para hacer casas solas. De ahí se nos vino una comisión importante que era cómo hacer una casa para un programa que se llama de vivienda popular que tiene el gobierno y donde hay hoy en día más de 120 modelos ya generados y registrados. Una casa que tuviera 43 metros cuadrados como mínimo, que se construyera con 140,000 pesos, en un rango entre 140,000 y 180,000 pesos y que pudiera ser de autoconstrucción. Nosotros pensamos que no íbamos a aceptar si no podíamos generar más espacio, mayor adaptabilidad y mayor flexibilidad. Era muy importante para nosotros pensar que si íbamos a hacer un proyecto así, en donde ya había 120 modelos, ya había 120 personas que han estudiado a fondo este proyecto, si nosotros no podíamos aportar algo, era difícil pensar que lo hiciéramos. En ese momento hicimos millones de esquemas. Empezamos a pensar en la adaptabilidad y la flexibilidad como punto primordial. ¿Cómo podemos generar una casa que pueda hacerse en Chiapas y en Chihuahua? En Chiapas con una cocina tradicional, en Chihuahua con una cocina moderna. En el trópico, en Tabasco o en el desierto, en Sonora. ¿Cómo podríamos hacer una casa que pudiera realmente adaptarse a eso? Generamos ideas de paneles, obviamente todas nuestras ideas incluían tener un techo plano. 3 meses después nos dimos cuenta que no entendíamos de ninguna manera este contexto, no entendíamos a la gente, no entendíamos el proyecto. Entonces tuvimos la oportunidad, gracias al cliente que tenemos, de generar más o menos 2,000 entrevistas y entender quién es esta gente, para quién estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo. Nuestra visión de arquitectos nos decía, nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros sabemos cómo intervenir, tenemos la solución. La gente tiene que tener mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad, tiene que tener más espacio. Cuando llegamos a las encuestas, a las comunidades, nos dimos cuenta de muchas cosas que no hubiéramos ni siquiera pensado. La primera era que todas las casas que ya existían en el modelo sí tenían una forma arquetípica de casa y la razón no era por la visión de la idea de sueño de casa, sino la idea era, la razón es porque la gente realmente quiere una casa que se vea terminada. Y sí tiene que ver con la idea del sueño de casa ideal, la casa arquetípica. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver con algo más profundo. La gente no quería entender que su casa no se viera terminada.
estaban dispuestos a dejar a un lado la adaptabilidad o la flexibilidad con el hecho de que la casa se viera terminada. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Entender un modelo de casa arquetípica y cómo al modularla pudiéramos de alguna manera dejar visto o de sugerir que la casa es una casa terminada sin que esté realmente terminada, para poder entonces encontrar la posibilidad de generar mayor adaptabilidad. Este modelo tiene, por la modularidad, varias posibilidades de utilizar el espacio. Tener una cocina tradicional, una cocina abierta, o un negocio, una lavandería, un espacio comunitario, o muchas cosas que a la gente en realidad se le pueden ocurrir que pasen. Es así como también decidimos generar un espacio que fuera hecho con un material mucho más, por así, permanente, y muchos espacios que pudieran estar delimitados por un material mucho más temporal. Hicimos 2 prototipos, de ahí empezamos a entender muchos de los errores que habíamos cometido, de las posibilidades que teníamos. Nos invitaron a presentarlo en la Bienal de Chicago, generamos otros modelos, otros momentos de entendimiento, y de ahí nos invitaron a construirlas 23 veces en un lugar que se llama Acuña, donde entendimos cuál podía ser la adaptabilidad de a un lugar muy extremoso en términos climáticos y a un lugar con una historia muy fuerte de un tornado que pasó. Cómo poder hacerlas de otro material y cómo poder otorgar lo que queríamos: más espacio, más flexibilidad y mayor adaptabilidad. Hemos estado en el proceso de certificación del proyecto. Estamos certificados y listos ahorita para empezar los nuevos prototipos y así poder generar este proyecto como una alternativa para todas estas personas que buscan entrar en este programa y generar una casa con estas condiciones. ¿Dónde está la oficina en este momento? Estamos terminando un proyecto de vivienda social que nos ha permitido entender también otras políticas fuera en Lyon, en Francia, en donde la primera cuadra insignia de la fase 2 es un proyecto que dirigen Herzog y de Meuron, los cuales hacen una torre, y hay otros 4 arquitectos participando, haciendo cada quien proyectos distintos. Nosotros estamos haciendo 3 edificios, estos edificios están a punto de estar terminados. Estamos empezando la construcción de esta escuela en Monterrey, en la UDEM, un terreno muy, muy grande con un proyecto ambicioso. Y estamos empezando un proyecto muy emocionante en un pueblo en España que se llama Arévalo, un museo que más bien queremos borrar la palabra museo, un centro de producción de conocimiento, que la idea es integrar las artes y oficios del lugar con una colección de arte contemporáneo muy importante, así como integrar la historia del lugar, un colegio jesuita en ruinas con una iglesia, y poder generar un espacio que abra el lugar al público, que integre al pueblo al arte, pero también al lugar, a la historia y a su historia. Hoy en día también, hablando del otro, hemos pensado junto con el gremio de entender qué podemos hacer ante la situación política, cómo podemos ver y encontrarnos hoy en esta situación que tanto nos preocupa. Creemos que junto con ustedes queremos hablar del territorio abierto. ¿Qué significa para ustedes territorio abierto? ¿Cómo nos podemos unir como gremio, como arquitectos, como ciudadanos, para poder poner a México en una posición fuerte, que vea el futuro, que atiende a su ciudadanía, que está preocupado por su sociedad y que no necesita depender del otro para entender cómo mejorar su posición? Somos americanos, americanos somos todos. El territorio abierto, el territorio ahí está. Abrámoslo para todos y queremos que todos ustedes se involucren en las redes sociales a contarnos qué quieren, qué harían ustedes, cómo lo hacemos juntos. Escriban en hashtag americanos o hashtag territorio abiertos. Gracias.
Muchas gracias.